Bien, excelente. Démosles unos segundos a los chicos para que puedan conectarse y vamos trabajando nuevamente. Bien, ¿me escuchan perfectamente, no, jóvenes? Sí, Lisa. Ya. Es curioso, ¿no? Por ejemplo, cuando tomo las clases, como el día de ayer desde mi domicilio, yo tengo que admitirles, una vez que ustedes solicitan ingresar, tengo que darle a admitir al Zoom. Hoy, los sábados, lo estoy dando desde la oficina y el Zoom que utilizo, pues automáticamente ingresan sin que yo les esté autorizando el ingreso, digamos. Debe ser la nueva versión. No olviden registrarse en el chat, por favor, chicos. Doctor, una consulta. Algunos, Adelante. se han comprado, ¿no? Esa plataforma del Zoom y no tienen, digamos, los 40 minutos que les da la plataforma gratis. Sí, Algunos doctores tenemos, algunos docentes que tienen, vamos, digamos, los 80 minutos o los 70 minutos va corrido, digamos. sí, sí, sí. Les comento que cuando este semestre especialmente tengo una materia en la mañana de Derecho del Trabajo y cuando instalé en mi equipo el Zoom, la modalidad, el plan gratuito, lógicamente, que te permite solo 40 minutos y después una sesión, resulta que las dos primeras clases no hubo el corte en los 40 minutos. O sea, grabé la clase completa. Es más, 90 minutos grabamos, ¿no? La primera clase y la segunda. Yo dije, wow, qué raro, o me llegará el cobro vía online, ¿no? Quizás al abrir el Zoom, al instalar el Zoom en el equipo de la oficina, dije, por ahí lo he hecho en el plan pago. Y bueno, pero ya en la tercera clase, ya me limitó a los 40 minutos porque te llega un aviso a los 10 minutos faltantes, ¿no? Te dice 10 minutos más tiene. Entonces se regularizó, pero en el equipo de mi domicilio, entonces no, son los 40 minutos, no va más, ¿no? Que a veces se pasa además, cuando ustedes vean la grabación inclusive, tenemos 40 con 22 segundos, 41 en algunos casos. Bueno, temas de las aplicaciones, yo creo. Ustedes saben que debido a la coyuntura excepcional, todos nos hemos tecnificado sobre la marcha, ¿no? Ha sido una obligación total. Sí, pero lo interesante es que ustedes lo encuentran todo en YouTube, hay tutoriales, o sea, para todo, ¿no? Entonces, algunos más efectivos que otros, pero bueno, al final llegan a lo mismo. Bien, y ojalá, ¿no? Esperemos que esta coyuntura cambie. Muchos ya desean volver al presencial, pero bueno, se están manejando conjeturas de que ya estaría la cuarta ola en nuestra ciudad o en nuestro país. Otros dicen que todavía. Entiendo que en los colegios privados promos y promos volverían, pero está sujeta también a la decisión de los padres. Eh, lo más importante es precautelar la salud, ¿no? Es que, doctor, es una locura mandar a nuestros hijos, por lo menos en mi caso particular, si ni siquiera todavía hay una vacuna para inmunizarlos a ellos, apenas nos están inmunizando a los grandes. Pensar en inmunizar a los niños sin inmunización, mandarlos al colegio, es una locura. Sí, sí. Entre esa posibilidad, entre un sí y un no, lógicamente, ¿no? No van a pensarlo dos veces, va a ser un no. Créanme que, y los que tienen hijitos van a entender, es un desgaste no solo físico,
único el cansancio que tienen con estas clases virtuales los niños, ¿no? No sé si les pasa, pero fuera de que el equipo exprime energías y eso está comprobado, la concentración en la pantalla, el esfuerzo que hace el docente, el profesor, de hacerse entender con los chicos especialmente, con los niños de primaria, es fuerte. Los niños salen agotados, agotadísimos. Y el esfuerzo de los padres, doctores, triple todavía. Eso es doble, ¿cierto? Entre que, pucha, peor para los que trabajan, ¿no? La mitad del cerebro está, el WhatsApp funcionando al 100% por si se le ha presentado algún problema técnico. Ayer, por ejemplo, el internet estaba pésimo, pésimo, esos vientos, o sea, es un esfuerzo y sacrificio compartido, totalmente, totalmente. Llegar del trabajo, ayudarles en las tareas, volver a ser de profesor, a ver, esto es así, o sea, es una locura. Pero creo que también es una satisfacción aparte porque se ha asumido el desafío, el reto y bueno, estamos ahí. Y lo propio, ¿no? En la educación universitaria, ustedes, el doble esfuerzo que le deben poner, la forma de querer explicar, de hacer entender, pero tenemos que avanzar. Pese a esa vicisitud que se ha presentado por esto de la pandemia, pues creo que todos, en realidad todos los actores hemos puesto el esfuerzo y el sacrificio, especialmente ustedes, para no estancarse ahí, ¿cierto? Claro que les llama a un doble sacrificio de revisar el código, de revisar el texto, querer entender. Pero tenemos que seguir adelante, chicos. Bien, subrogación a instancias del acreedor. Por favor, mucha atención. De todas maneras, está previsto en el artículo 324. Cuando hablemos de subrogación del acreedor o a instancias del acreedor, estamos hablando de que se va a sustituir al acreedor, ¿ya? Al acreedor. Muchos de los autores establecen que esta subrogación debe hacerse mediante un contrato y así se lo hace, ¿ya? Así se lo hace. El 491 del Código Civil, contratos que ustedes van a ver el próximo semestre, establece que el contrato de subrogación voluntaria o legal debe hacerse por escritura pública. Por eso es que se establece que la subrogación del acreedor es un contrato por el cual el acreedor de una deuda, en el momento de recibir el pago que hace un tercero no obligado al mismo, le está subrogando su crédito frente al deudor titular, al deudor originario. Y lógicamente también está manteniéndose las garantías. Es un contrato bilateral porque hay acuerdo de partes. Hay una prestación. El tercero le va a pagar al acreedor y el acreedor va a firmar la cancelación de esa obligación con respecto no al deudor titular, sino con respecto a este tercero. Porque este tercero que le está pagando al acreedor se va a convertir en el nuevo acreedor del deudor originario, del deudor titular. ¿Sí? Sustitución del acreedor. Se está sustituyendo, se está reemplazando al acreedor. El tercero que pague, que le pague al acreedor, está asumiendo el nuevo rol de acreedor. Porque al acreedor original, ¿sí? Al acreedor que en primera instancia constituyó la obligación con el deudor originario, el momento que le pague, él sale del escenario. ¿Por qué? Porque se le ha cumplido con la obligación, se ha satisfecho la obligación. Y el que le ha pagado asume, le sustituye, le reemplaza a este acreedor con respecto a la deuda que tiene con el deudor originario y lógicamente asumiendo también en las mismas condiciones las garantías que el deudor haya podido otorgar o brindar. ¿Ya? Y esto se va a realizar lógicamente mediante un contrato. ¿Ya? Un contrato. ¿Por qué mediante un contrato? Porque la obligación con respecto al deudor original se va a mantener.
Lo único que se está reemplazando es al sujeto del acreedor por el tercero que le está pagando, reitero, que se va a cumplir en el nuevo acreedor del deudor original. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para la subrogación del acreedor? La doctrina y el derecho positivo, es decir, la legislación civil, analizan los requisitos para la subrogación del acreedor desde dos puntos de vista. Los de fondo y los de forma. Prefiero manejarlo así. Requisitos de fondo y requisitos de forma, ¿no? Establece también la doctrina que a falta de, ¿no? De algunos requisitos, podría determinarse o poner en tela de juicio la validez o eficacia legal de esta sustitución del acreedor. Esto quiere decir que se debe cumplir, chicos, con los requisitos establecidos por la norma legal, en este caso, el Código Civil. ¿Cuáles son los requisitos de fondo? También llamados intrínsecos. Internos, fondo. Extrínsecos, de forma, de afuera, quiere decir, ¿ya? ¿Cuáles son? Consentimiento de las partes. El tercero, el sujeto tercero, el solvens, como hemos dicho, que paga, ¿no ve? Debe prestar su consentimiento, pero también el acreedor que va a ser sustituido, el acreedor que subroga su acreencia, ya, tú me estás pagando, entonces yo te paso el papel de acreedor. Tú te entenderás con el deudor, yo estoy cobrando mi obligación y salgo del escenario. Se requiere el consentimiento. Este consentimiento debe ser expreso. ¿Por qué? Porque debe plasmarse de manera escrita en un documento. La subrogación, chicos, no se presume, ¿ya? No se imagina, no se cree, no se dice, yo pensé que, no. La subrogación tiene que ser material y para ser material tiene que hacerse mediante un contrato. Como en toda obligación, como en todo contrato, ¿ya? Porque las obligaciones, desde ahora acostúmbrense, las obligaciones son fuente de los contratos. ¿Ya? Las obligaciones son fuente de los contratos. No los contratos son fuente de las obligaciones. Constituida la obligación, nace el contrato. Por tanto, las obligaciones son fuente de los contratos. Derecho Civil 1. Capacidad jurídica. Aptitud o facultad legal que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Por tanto, para subrogar, y en este caso, dar luz a la subrogación del acreedor, las partes deben tener capacidad jurídica. ¿Ya? Deben tener capacidad jurídica. Requisito de fondo, por tanto, insalvable. No se puede prescindir de ese requisito. Tiene que pagarse, tiene que cumplirse con dinero o bienes fungibles del tercero solvens, dependiendo del tipo de obligación. No olvidemos nunca que en materia de obligación tenemos tres tipos: las de dar, las de hacer y las de no hacer. Tres tipos, ¿no? Dependiendo del tipo de obligación, tiene que pagarse. Si es con dinero, con dinero. Si hay bienes fungibles de por medio, con bienes fungibles. Salvo, el Código Civil dice, salvo acuerdo de partes distinto, que ustedes saben que como regla específica se respeta, ¿no? Pero esos son los requisitos. No se necesita el consentimiento del deudor. Ojo, en la subrogación del acreedor, es decir, en la sustitución del acreedor, no requiere conseguir ni el tercero ni el acreedor el consentimiento del deudor. No es necesario. ¿Por qué? Porque al acreedor, reitero, le interesa cobrar su obligación. Eso le interesa. Entonces, no le va a pedir permiso al deudor. Mira, fulano de tal me está queriendo pagar y le voy a sustituir la creencia.
conscientes, no se requiere. ¿Sí? Puede asumir conocimiento, pueden ponerle en conocimiento. Bueno, ¿por qué? Porque se está sustituyendo al acreedor, ¿cierto? El deudor lo único que va a hacer es, bueno, pucha, le debía a Felipe, ha sustituido la creencia, ahora le debo a Fernando. La obligación se mantiene subsistente para el deudor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está procediendo con la subrogación del acreedor, ¿ya? Esos son los requisitos de fondo. ¿Cuáles son los requisitos de forma? Debe hacerse por escrito. La subrogación del acreedor o a instancias del acreedor, como dice el Código Civil, debe hacerse por escrito. Por eso decíamos hace un momento, es expresa, debe ser expresa. 2. La subrogación debe hacerse al momento de recibir el pago, como dice el refrán o el lema, dando y dando, pajarito volando. Aquí está el pago, aquí está la firma. ¿Cierto? Eso es lo recomendable dentro de los requisitos de forma. La subrogación del acreedor o a instancias del acreedor, sí, solo necesita una prueba, es el documento, ¿cierto? ¿Para qué? Para mostrarle al deudor, en este caso, Felipe y Simón eran los sujetos, Felipe el acreedor, Simón el deudor. Felipe está subrogando la acreencia, porque es subrogación del acreedor, a Fernando. ¿Sí? Pedro, el deudor de Felipe, va a ser ahora deudor de Fernando. Por tanto, Fernando le va a decir, yo le he pagado, aquí está el documento, ahora tú me debes a mí, yo soy tu acreedor. ¿Cierto? Y lógicamente el documento tendrá pues su fecha cierta, cumplirá con las formalidades de ley, dependiendo, la ley recomienda que se haga en el 491 cuando habla de la subrogación legal, si mal no recuerdo, establece documento público, ¿cierto? De todas maneras, revisando el 491 y el 492 puede hacerse mediante un reconocimiento de firmas ante notaría de fe pública. ¿Ya? Esa es la subrogación del acreedor. ¿Alguna duda hasta acá antes de ingresar a la subrogación del deudor, chicos? ¿O está claro? Doctor, Adelante. lo que estoy tratando de entender es que un tercero puede adquirir la deuda del deudor, y sobre eso hay dos requisitos, que es el fondo y la forma para poder realizar dicho convenio. Sí, sí. Lo vamos a entender de esta manera. Pago con subrogación es el tema. Subrogación, sinónimo de sustitución o de reemplazo. Subrogar quiere decir sustituir o reemplazar. ¿Listo? Pago sustituyendo al acreedor o sustituyendo al deudor. Perfecto. Estamos viendo la subrogación a instancias del acreedor o la subrogación del acreedor. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo la sustitución del acreedor. ¿Quién es el acreedor? Es el sujeto activo de la obligación. Es al que el deudor le debe. ¿Cierto? Perfecto. El 324 de nuestro Código Civil establece la posibilidad de sustitución del acreedor, de reemplazar al acreedor. ¿Quién lo va a reemplazar? Un tercero, de forma genérica, general, llamado solvex. Perfecto. Este tercero aparece y le dice al acreedor, yo te voy a pagar la deuda de Pedro. Felipe, yo soy Fernando, te voy a pagar la deuda de Pedro. ¿Cierto? Felipe es el acreedor original, Pedro el deudor original. Aparece Fernando y le dice, oíme Felipe, yo te voy a pagar. Si Felipe está de acuerdo, que es el acreedor, dice, excelente, a mí me pagas, mira, me debe 2 meses de interés, me debe el capital, si tú me pagas todo, te subrogo la deuda.
te subrogo la acreencia, yo soy el acreedor, te subrogo la creencia, ¿no? Y tú me sustituyes, porque yo, el momento que me pagues, le dice Felipe a Fernando, yo salgo del escenario, ya no soy más sujeto. ¿Por qué? Porque me has pagado. Y tú, en mi lugar, te constituyes como el nuevo acreedor de Pedro. Perfecto. Bajo las mismas circunstancias, con las mismas garantías que se mantienen en la obligación, Fernando le paga a Felipe, que es el acreedor, y él se convierte en el nuevo acreedor de Pedro. Fíjense que para Pedro, que es el deudor, la obligación se mantiene intacta. ¿Por qué? Porque debe. Fernando adquiere el rol de acreedor, nuevo acreedor. La obligación, la deuda, llamémosle así, se mantiene intacta. Mismas garantías, mismas condiciones, mismo plazo, mismo todo. Para materializar esta subrogación del acreedor, es decir, sustitución del acreedor, debo cumplir ciertos requisitos de fondo y de forma, ¿no? Intrínsecos, extrínsecos. Prefiero manejar requisitos de fondo, intrínsecos, requisitos de forma, extrínsecos. Prefiero manejar fondo y forma. Dentro de los requisitos de fondo, debe haber lógicamente el consentimiento. En este caso, de Fernando y de Felipe. Y este consentimiento debe ser expresado de manera escrita. Debe ser expreso. Porque no se presume, no se cree. ¿Cierto? Debe ser expreso, debe ser cierto. Fernando y Felipe deben ser capaces jurídicamente. Y además no necesitan del consentimiento del deudor, porque no tiene relevancia ni gravitación alguna. Y los de forma, si es expresa, debe hacerse por escrito. La subrogación, la firma del documento de la sustitución del acreedor, debe hacerse al momento también el pago. ¿Cuál es la prueba que va a acreditar que sea subrogado al acreedor? El documento de subrogación a instancias del acreedor, ¿no? Para poder mostrarle al deudor, yo soy tu nuevo. Fernando le dice, gracias a este documento o a mérito de este documento, yo soy tu nuevo acreedor. He subrogado la obligación, la creencia con Felipe. ¿Sí? Así, sintetizado de esa manera. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que tenga alguna duda? No hay problema, pregúntenme. Si tienen alguna, sin temor. Ustedes saben que si debo repetir 2, 3, 4 veces, lo voy a hacer. Alison, ¿tienes alguna duda? Nancy, Ángela, Lidia, Patricia, ¿o está claro? Licenciado, buenos días. ¿Cómo ¿Podría estás? volver a explicar un poquito más de subrogación convencional? No le entendí muy bien. Ya, muy bien. No hay problema, chicos. El pago con subrogación, siendo una forma de cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Siendo una forma de honrar la obligación, satisfacer la obligación, va a consistir de que ese pago se puede hacer con sustitución del acreedor o sustitución del deudor. Es decir, se puede reemplazar al deudor o se puede reemplazar al acreedor. ¿Ya? Pago con subrogación quiere decir pago con reemplazo del deudor o reemplazo del acreedor, por distintas circunstancias que se puedan dar. Perfecto. Nuestro Código Civil, dentro del tema de pago con subrogación, reconoce dos clases. La subrogación convencional, ¿sí? Y la subrogación legal, que las vamos a ver, estamos ahorita en la convencional. La subrogación convencional, como el segundo término dice convencional, convención viene de acuerdo, pacto, convenio, quiere decir que esa sustitución que se pueda dar, ya sea del acreedor o ya sea del deudor, va a ser el resultado de un acuerdo de partes, de un convenio, llamémosle. Por eso se llama subrogación convencional. ¿Ya? Que puede darse, reitero, ya sea
subrogando al acreedor o subrogando al deudor. Esas subrogaciones, esas sustituciones o reemplazos, si se me entiende mejor, dentro de la subrogación convencional, convención, siempre van a ser el resultado de un acuerdo de partes. Por eso se llama convencional, ¿sí? Siempre va a ser resultado del consentimiento de las partes, ya sea que sustituyamos al acreedor o ya sea que sustituyamos al deudor. Cuando sustituyamos al acreedor, le vamos a llamar subrogación a instancias del acreedor o subrogación del acreedor. Cuando sustituyamos al deudor, le llamaremos subrogación a instancias del deudor o sustitución a instancias del deudor o directamente sustitución del deudor. ¿Ya? Pero dentro de la subrogación convencional, chicos, Zulma, cuando tengamos el término convencional, definitivamente nos tiene que dirigir la idea a que va a ser sujeto a la voluntad de las partes, al acuerdo de las partes. Van a convenir, van a acordar. Nadie les va a imponer. ¿Sí? Nadie les va a imponer. ¿Por qué? Porque estamos en el acápite de la subrogación convencional, es decir, convenio, sujeto al acuerdo. Y en base a ese acuerdo, reitero, se puede dar la subrogación del acreedor o se puede dar la subrogación del deudor. ¿Ok? Por un lado. En ese marco de la subrogación convencional, acabamos de ver la subrogación del acreedor. Y fíjense, uno de los requisitos de fondo o intrínsecos, como se le quiera llamar, es el consentimiento de las partes. Y el consentimiento se da cuando se ha acordado de manera libre, de manera consentida. ¿Cierto? Por eso es que la subrogación del acreedor y la subrogación del deudor está dentro del acápite de la subrogación convencional. ¿Por qué? Porque en este caso, el tercero que le va a pagar al acreedor tiene que convenir, tiene que acordar con el acreedor para que el acreedor original le sustituya la creencia que tiene con el deudor. Y cumpliendo con todos esos requisitos, se va a plasmar pagarle al acreedor original y el sustituto asume el rol de nuevo acreedor frente al deudor originario. ¿Cómo comprueba aquello? Con el documento que ha firmado con el acreedor original y le dice, yo he pagado tu obligación que tenías con Felipe y ahora yo, Fernando, soy tu nuevo acreedor. Se ha subrogado al acreedor. ¿Qué quiere decir? Se ha sustituido al acreedor. Felipe sale de la película y queda Fernando como el nuevo acreedor de Pedro, que es el deudor originario. Obligación que se mantiene en las mismas condiciones en las que firmaron Felipe y Pedro. ¿Ya? A eso se refiere. Primero, la convencional, resultado del acuerdo de las partes. Y la subrogación del acreedor se está reemplazando, se está sustituyendo al acreedor únicamente. ¿Está claro, Zulma? Sí, licenciado, ahora sí. Cuando en alguna parte de cualquier rama del derecho, de cualquier materia, chicos, vean el término convencional, ¿sí? Convención quiere decir siempre que está sujeto al acuerdo voluntario de las partes. ¿Ya? Al acuerdo voluntario de las partes. Ejemplo, ¿por qué, que vamos a ver más adelante, por qué la ley dispone el interés convencional y el interés legal? Fíjense, interés es rédito, utilidad, plus. Pero cuando lleva convencional, ¿qué está sugiriendo? Que las partes se deben poner de acuerdo en un rango establecido por ley. ¿Cuánto es el interés convencional en nuestro país según el Código Civil? ¿Cuál es el tope máximo?
3%. 3%. Como dice, interés convencional del 3%, nos está diciendo que las partes pueden acordar de manera voluntaria en ese rango. ¿Cuánto acuerdan el interés? 0,5, 1%, 1.5, 2%, 2.5, como máximo 3%. Pero cuando dice interés legal, nos está diciendo que ese interés es establecido por imperio de la ley legal. ¿Y cuánto es el interés legal? ¿Quién se acuerda? El interés legal es el 6%. Eso no se va a negociar. ¿Saben por qué? Porque la ley está estableciendo que es 6% anual. En cambio, el interés convencional es el 3% mensual. ¿Sí? La ley, hablando del interés legal, es la que dispone cuánto va a ser. Eso no se negocia. Además, ese interés legal lo impone el juez cuando hay procesos por incumplimiento de obligaciones. ¿Ya? Entonces, donde vean convencional, háganse la idea de que siempre va a estar sujeto al acuerdo voluntario de las partes. Y donde vean el término legal, hagan de cuenta que la ley es la que está disponiendo y eso no está sujeto a la voluntad de las partes, sino al cumplimiento obligatorio que dispone la ley. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, Lisa. Ok. Subrogación a instancias del deudor. Acabamos de ver la subrogación del acreedor. Ahora vamos a ver la subrogación o sustitución del deudor. Fíjense, es también un contrato por el cual el deudor, ya no el acreedor, obtiene de un tercero un préstamo para destinar el producto del mismo al pago a su acreedor original, subrogándole al tercero que le está prestando el crédito y las garantías que tenía con el acreedor original. En términos más claros, yo, Pedro, deudor de Felipe, ¿no? Yo, Pedro, deudor de Felipe, consigo un tercero que me preste. A ver, Marcelo. Marcelo, te cuento que le debo a Felipe. Quiero que me prestes los 50,000 bolivianos que le debo para pagar y satisfacer la obligación con Felipe y te voy a deber a vos. O sea, yo deudor, ¿sí? Estoy sustituyendo a mi acreedor, ¿no? Te voy a deber a vos. Aquí está las mismas condiciones, las garantías se mantienen, suscribimos un contrato contigo. ¿Se dan cuenta? El deudor es el que va a tomar contacto con el tercero. En la sustitución del acreedor, ¿quiénes toman contacto? El acreedor y el tercero. En la sustitución del deudor, el deudor consigue un tercero que le preste. ¿Para qué? Para pagarle a su acreedor y se genera una nueva obligación para el deudor con el tercero que le ha prestado. ¿Sí? La obligación puede mantenerse con las mismas garantías, con las mismas condiciones. También tienes requisitos de fondo y de forma. Fíjense, ¿es necesario el consentimiento del tercero prestamista? Claro, claro. Si yo le digo a Marcelo, soy Pedro, Marcelo, necesito que me prestes, le debo a Felipe, quiero pagarle y constituimos una obligación nueva, vas a ser mi acreedor, ¿cierto? Lógicamente Marcelo tiene que decir que sí. Y fíjense, de forma contraria, no se requiere del consentimiento del acreedor. No le tengo que preguntar si soy el deudor a Felipe, si acepto o no acepto. A Felipe le interesa que le pague, ¿cierto? ¿De dónde he sacado el dinero? ¿Cómo lo he obtenido? No es problema de él. Me lo está prestando Marcelo, pero le estoy cumpliendo al acreedor, a Felipe. También tienen que tener capacidad, ¿sí? El tercero debe hacer un préstamo al deudor. Claro, Marcelo me tiene que prestar para que yo le pague a Felipe.
Y esos dineros, lógicamente, deben ser entregados al acreedor. Así se hace el documento. En esas condiciones se hace el documento. Ahora, los requisitos de forma, lógicamente, tanto el acto de préstamo que le haga el tercero al deudor deben hacerse con solemnidades, documento público, ante notario de fe pública. También debe contarse el dinero, entregarse a momento de hacer el acto de préstamo, ¿cierto? Donde además es convocado el acreedor, chicos. ¿Para qué? Para recibir el dinero y cumplir la obligación con respecto a él. ¿Se dan cuenta? El acreedor sale del escenario, el deudor ha gestionado, ¿sí?, un préstamo y se obliga ahora con el nuevo, con el tercero que le ha prestado a cumplir una obligación. Fíjense que el fondo de todo es satisfacer la obligación. Si hay sustitución del acreedor, se satisface la obligación, nace una nueva. Si hay sustitución del deudor, el deudor busca, ¿no? El deudor busca a quien le preste, él está sustituyéndose al nuevo acreedor, es cumplir con la obligación. Por eso está dentro del tema de cumplimiento de las obligaciones. El aeropuerto donde todo esto va a aterrizar como objetivo es cumplir con la obligación. No hay otra. No hay otra. Ahora, la otra clase de subrogación era la legal, 326 del Código Civil. Fíjense lo que les acababa de decir. Es aquella subrogación o sustitución que opera por imperio de la ley, ya no por la voluntad de las partes. ¿Sí? Ya no por la voluntad y el acuerdo de las partes. Opera y se genera porque la ley así lo dispone. Donde el legislador reemplaza a la voluntad de los sujetos, ¿no ve? Ya no vale la voluntad de los sujetos. ¿Por qué? Porque es una disposición legal. Estos casos de subrogación legal tienen que estar previstos en el texto de la ley, es decir, en el Código Civil. Lo que quiere decir, dice, mutación quiere decir mutatis mutandis, que no puede haber casos de subrogación legal que no estén previstos en la ley. Y los que están previstos en la ley, por ejemplo, son casos en los cuales un tercero solvens no está obligado al pago, pero paga y se subroga. Casos en que terceros están obligados al pago, pagan y también se subrogan. Eso lo va a determinar la ley. ¿Y cuándo se va a dar estos aspectos? Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para explicar. Estamos a 1 minuto y medio. Ya. Vamos a quedar aquí, chicos. Sí, ahorita me acabo de cerciorar. Nos falta el tema de la subrogación legal, que es importante que conozcan. Entonces, lo vamos a ver en la próxima clase. Cualquier pregunta que tengan, por favor, me la guardan para la próxima clase. Apúntense si gustan. Porque es importante que conozcamos esto, como les había dicho, porque esto lo van a ver en la práctica, en el ejercicio profesional. ¿Ok? Ok, licenciado. Espero que todos se hayan registrado en el chat del grupo, chicos, por favor. En la primera y en la segunda. Y nos estaríamos viendo entonces el día viernes próximo en el horario de costumbre. Bien, que tengan buenos días entonces y nos vemos el día viernes, chicos, ¿ok? Gracias, licenciado. Hasta luego. Chao, Hasta chao, luego, chicos, Luciano. que les vaya bien. Chao, chao.